Y el error parte de nosotros mismos. Con esto podríamos, si entendiéramos bien este factor, esta circunstancia, podríamos enfrentar con una actitud mucho más desacomplejada las cuestiones del idioma español en este continente, ya no solo en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Doctor. El mundo lingüístico de los cuentos que ayer nos contaba Mauricio Tenorio, y de la polifonía lingüística a la cacofonía comunicativa es a veces solo un paso. En ese sentido, muy solidariamente quisiera invitar a mi amigo y colega Raymond que venga a México a darnos un curso en la UNAM o en la UAM sobre sus magníficas investigaciones, de las cuales lo que hoy ha presentado es solo un botón de muestra. Él está desarrollando cosas sumamente importantes para la comunidad hispana, y que dándonos ese curso en la Ciudad de México, él descubra que su español es mucho mejor de lo que él piensa, y que no es tan difícil desarrollar, creo yo, los aspectos, las funciones académicas. Para mí mismo, a la edad de 20 años, el español en su variedad original chilena fue una lengua olvidada, que yo tuve que reconquistar, primero en las luchas políticas de Chile en los años 70 y después en mi trabajo académico en México, y mal o bien, pues ahí estoy dando la pelea. Eso me lleva a, creo que, uno de los aspectos que es el tema central de este coloquio y que reúne varios aspectos de las ponencias últimas, que es explorar las condiciones para que el español en Estados Unidos se siga desarrollando. Como han mostrado investigaciones en varias partes del mundo, hay básicamente 5 factores que son importantes como condiciones necesarias, no siempre suficientes, para que una lengua sobreviva y se desarrolle. Una es la base económica, otra es la densidad numérica, la densidad y número, los dos aspectos. Una tercera es la educación, lo que tiene que ver con diferenciación social. Un cuarto aspecto es el autoestima, que tiene que ver con el desarrollo de funciones de prestigio. Y el quinto factor es precisamente la aceptación por parte de la sociedad dominante y una actitud positiva hacia el desarrollo cultural y lingüístico de esta minoría. Yo creo que el español de los Estados Unidos tiene como una de sus tareas principales, y en eso concuerdo totalmente con lo que usted expuso con sus 10 mandamientos, siendo yo buen ateo, estoy totalmente de acuerdo. Uno de los aspectos fundamentales es que el español de los Estados Unidos desarrolle las variedades de prestigio, que es uno de los grandes problemas a los cuales se enfrenta esta variedad del español. El éxito del catalán en España y del francés en Quebec se explica, además de la base económica, obviamente, en buena medida porque han sido capaces de desarrollar funciones de prestigio, reconquistarlas, desarrollarlas, hacerlas suyas. En ese sentido, creo que es muy importante lo que se planteaba ayer de la búsqueda de conformar una universidad chicana, ¿no?, que se produzca completamente o predominantemente en español. Es también importante retomar los pocos experimentos que hay en Estados Unidos de educación universitaria, de inmersión en el español, es decir, para alumnos universitarios anglófonos, darles sus materias, química, física, lo que sea, en español. En la Universidad de Santa Bárbara, con el Instituto de Minorías Lingüísticas, se está desarrollando un proyecto muy interesante de cursos de verano, en más distintas materias, con profesores de varios países hispanohablantes, que se desarrollan íntegramente en español, para primero tener el efecto de demostración que el español es una lengua académica, es una lengua que sirve para todas las funciones que se necesiten, y para que a partir de esto ayudemos a desarrollar este aspecto. Yo quisiera invitar a los investigadores chicanos, con los cuales llevo un pleito amistoso, a que publiquen más en español. Yo sé que todos ellos están sujetos a las presiones del sistema anglófono, a esta terrible concentración cada vez mayor de la publicación científica en inglés, pero que hagan el esfuerzo, y con eso tengo un acuerdo ya con gente como Renato Rosaldo en la Universidad de Stanford y con Reinaldo Macías en Santa Bárbara y otros,
de que ellos publiquen sus trabajos originales en nuestras revistas científicas hispánicas. Tenemos excelentes revistas en México, en Chile, en Argentina, en España, en Cuba, en otros países, y creo que es importante que publiquen con nosotros en nuestras revistas, que nos ayuden, porque ayer Isaura nos hizo un exhorto de apoyo, que ellos como académicos en la potencia más grande del mundo, nos ayuden a nosotros a preservar y desarrollar el español como lengua académica internacional. Yo creo que esto es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Yo tengo la esperanza de que eso también de alguna forma se refleje en tanto la conclusión final como las futuras acciones que se puedan desprender de este seminario. Sí, cómo no. Gracias, doctor Hamel. El doctor Padilla quiere tomar la palabra. Touché, Enrique. Lo que esperaba yo que quizás concluyeran con mi mal comportamiento es de que primero, como debe haber sido muy obvio, el chicano no necesita el castellano, punto. El español en Estados Unidos no necesita protección, ni mucho menos perfeccionamiento, punto. Lo que el chicano necesita es protección del chicano mismo. El idioma viene con lo demás. Se necesita una universidad chicana donde se enseñe, si quieren, exclusivamente en español o inglés, alemán, lo que ustedes gusten. Lo importante de esa institución no es que se esté enseñando en español, es que se están haciendo trabajos importantísimos que se están llevando a cabo en español, y eso le da importancia al español. El idioma no determina nada, pero implica todo. Los mexicanos y los chicanos somos un pueblo, unidos por un río y separados por un idioma. La separación. Nosotros los latinos somos el único pueblo de estos dos continentes que nos levantamos en la mañana y nos vemos en el espejo y nos peleamos. Son los únicos que no nos reconocemos a nosotros mismos. El anglo no hace eso, el japonés no hace eso, el alemán no hace eso, el chino no hace eso. El latino, para crear un pleito entre el latino, póngale un espejo. Sufrimos de un complejo de espejismo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? A mí me interesa muchísimo que empecemos este diálogo por medio de la palabra, del idioma, pero ahí no está la clave. Y tendríamos que separar las cosas. Hay que hacer estudios históricos, claro, pero la historia tampoco determina nada. Sino yo, ahorita, fuera campesino en Las Heras, Jalisco, México, y no graduado de la Universidad de Michigan y doctorado de la Universidad de California en Berkeley. Todo dentro de una generación. Entonces el mexicano puede hacer mucho, ¿no? Si se organiza. Lo histórico no determina nada, pero hay que entenderlo. Hubieron conquistadores, hubieron guerras, hubieron intervenciones, pero eso no determina nada. El futuro está entre nuestras propias manos. Nosotros podemos hacer ese futuro como nos dé la gana, así como los audaces españoles cruzaron ese mar y se aventaron y construyeron más ciudades en este continente que ningún otro pueblo. Imagínense ustedes la tarea de esas gentes audaces. Es lo que nos falta. Hay que separar lo retórico de lo científico. Claro que ningún idioma es superior a ningún otro. El idioma que hablan los chicanos es igual a cualquier otro idioma. Incluso de ser bilingüe puede ser la lengua materna, puede ser el bilingüismo. El ser humano se adapta a todo en términos lingüísticos. La capacidad de aprender 1, 2 o 3 idiomas es universal. Nosotros, más que nadie más en el mundo, debiéramos ser los expertos en la lingüística, y no lo somos. En Estados Unidos los chicanos no son los expertos en el español.
Lo más apenoso de mi vida es, después de haber trabajado por 10 años en las labores americanas, llegar a la universidad y sentirme afrentado porque lo que yo creía que sí era mío, el castellano, me descubrí que no lo controlaba, que no era mío, que los anglos aún poseían lo que yo creía que era lo más mío. Y allí mismo, aunque empecé carrera de ingeniero, la terminé y dije, voy a aprender español a como pueda. Y yo encontré a Cervantes y a Sancho Panza y a la Celestina y La vida es sueño en la Universidad de Michigan. ¿Estudian los americanos el español? Ajá, que si no, grandes cervantistas. Allí encontré al arcipreste de Ita, allí encontré a Becker, allí encontré a toda esa cultura magnífica hispánica. No la encontré en Guadalajara, no la encontré en la Ciudad de México, no la encontré en Chile, Perú, Lima, Buenos Aires, Barcelona, Salamanca, a pesar de esa tremenda universidad. La encontré en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, Michigan, cerca de los Grandes Lagos. Allí me encontré con mi herencia cultural. Entonces, empecemos este diálogo, que no es fundamentalmente del idioma, es un diálogo de autoencuentro, un diálogo para reconocer nuestra enorme potencialidad, un pueblo riquísimo, riquísimo en historia, riquísimo en posibilidades, y los únicos que están poniéndole paro a ese desarrollo somos nosotros mismos. Perdón por la conferencia. Muchas gracias por su breve conferencia. Y ahora le damos la palabra al doctor Hernández Fujigaki, del Colegio de la Frontera Norte. Bueno, yo quisiera hacer un comentario, una sugerencia a las sugerencias que hizo don Emilio García Prieto. Voy a cometer el sacrilegio de sugerir que su decálogo ya no lo sea más, sino que se convierta en algo diferente y agregar otro mandamiento. Creo que algo que es importantísimo, ¿sí?, reconociendo que nosotros deberemos ser las personas, los latinoamericanos, los latinos en Estados Unidos, deberemos ser los soldados que estemos en las primeras líneas de combate por la defensa del español, de nuestra cultura. Hay que apelar también al llamado pragmatismo norteamericano, ¿sí? Y qué más pragmático que la propia lengua, ¿sí? Nosotros aprendimos el español a través de la teta, ¿sí? Creo que una de las primeras palabras que proferimos fue leche, ¿sí? Y hablamos, yo no pienso definitivamente que los norteamericanos algún día se levanten después de entrar en un estado de meditación profunda y tengan una revelación y nos digan que el español es hermoso, Spanish is beautiful, ¿sí? Pero evidentemente que una de las mejores formas de avanzar la causa del español y la cultura de los pueblos de Latinoamérica en los Estados Unidos es a través de formar coaliciones, ¿sí?, con angloparlantes. Yo les mencioné ayer el caso único de la experiencia de la escuela Interamerican en la ciudad de Chicago, que es una escuela que fue posible, una escuela que tenía más de 500 estudiantes, me imagino que todavía está ahí operando, que tenía uno de los mejores niveles académicos de Chicago, no necesariamente representativo, ¿sí?, de todas las escuelas en Chicago, porque la mayoría de los niños que asistían a esta escuela eran niños de hijos de blancos de clase media alta y también principalmente de niños de padres de clase media alta latinos, ¿sí? Pero lo que es interesante de este experimento es que fue una coalición de padres de familia latinos, blancos y negros los que hicieron posible que esta escuela existiera, ¿sí? Creo que hablando del pragmatismo norteamericano, no únicamente hablamos de convencer a los padres de familia norteamericanos de las virtudes de aprender el español,
Esto no es suficiente. Cuando hablo del pragmatismo, estoy hablando de convencer también a las corporaciones norteamericanas que compran o venden, ¿sí?, dentro de los Estados Unidos o en Latinoamérica, a preocuparse por apoyar la difusión del español y la cultura, que tengan que pagar no únicamente un costo social, sino un costo económico, ¿sí?, si no se preocupan por promover, por apoyar estos esfuerzos en Estados Unidos. Compañías como la Ford Motor Company, como la IBM, como la ATT, tienen una proyección multinacional. Ellos tienen negocios en Latinoamérica. Creo que es importante no únicamente trabajar con padres de familia, con miembros de la comunidad angloparlante, sino también aproximarse a la comunidad de negocios que tienen intereses estratégicos en Latinoamérica y que también tienen una presencia importante en el mercado latino en los Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Por favor, usted, señorita. Señora, perdón. Le vamos a pedir que sea muy breve porque se nos están congestionando algunos asuntos que todavía tenemos. Sí, yo entiendo. Muchas gracias. Dos puntos para seguir con lo que dijo mi compatriota chicano, Rey Padilla. Hay que poner el énfasis en el ser humano, que es del que estamos hablando, y no tanto la lengua. Y a la vez tenemos que ver que la lengua lleva la carga de transmitir lo que es ser humano de una generación a otra. En cuanto a lo que estaba diciendo el señor Hernández de las compañías transnacionales, los negocios de apoyar el idioma, a veces sucede que esas mismas compañías nos aplastan el idioma. Por ejemplo, el ministro García Prieto habló de Izaguirre, del Consejo de la Raza. Esta misma persona se dio el premio Rubén Salazar, es un premio muy prestigioso, a nombre de un periodista que fue asesinado por la policía en Los Ángeles, en el moratorio chicano. Se dio este premio Nobel a Peter Coors. Peter Coors y la compañía Coors apoyan el movimiento English Only en Colorado. Entonces esta es una contradicción a veces, y hay que ver muy de cerca cómo nos acercamos a los negocios y cuál es el negocio de los negocios cuando queremos recursos o fondos para que nos ayuden a promover nuestras agendas. En cuanto a la enseñanza del español como lengua extranjera en Estados Unidos, hay muchos cursos y esos sirven muy bien para los anglosajones. Hay más anglosajones hablando español en las universidades. Veo caras gringas hablando español que chicanos hablando español. Y eso es una contradicción porque, como expuse un poco en mi ponencia, las clases en Estados Unidos de español, en las high schools, en las muchísimas de las universidades, son diseñadas para los anglosajones. Necesitamos más clases diseñadas para los nativos hablantes que usen como recurso el lenguaje vivo de las comunidades. De allí, entonces, se puede llegar a un español más universal, el castellano, y a niveles de variedades más cultas. Pero tenemos que ver que esta meta tiene que tener mucha información por parte de la misma comunidad de que se está hablando. Y tenemos que recurrir a los estudios del bilingüismo, de la sociolingüística, más a fondo, y necesitamos más de nuestra propia gente en ese campo. Por ejemplo, necesitamos la ayuda de las universidades en México, en los otros países hispanohablantes, porque no habemos los estudiantes, por ejemplo, chicanos, en la lingüística.
Yo soy la única en el programa de educación lingüística educacional en la Universidad de Nuevo México. Toda la universidad, soy la única. Y eso es, tal vez no sea lo mismo en otras universidades, pero esta es la universidad principal de Nuevo México, del lugar en Estados Unidos donde se ha hablado español por tantos siglos. Y es una situación que tenemos que verlo más a fondo. Muchas gracias. Gracias, doctora Fernández. Ahora le doy en primer término la palabra al doctor Fernández y después a usted, doctor. El doctor Fernández y después al doctor Betanzos. El doctor Fernández está al fondo. Yo quería únicamente añadir a la agenda de trabajo para futuras reuniones un tema más en esta enorme cantidad de temas que se han esbozado ya en todos los ponentes del día de hoy. Aquí se ha supuesto en todos los momentos que los inmigrantes son inmigrantes permanentes. Y no ocurre eso con la comunidad dominicana, por lo menos, y no ocurre eso con la comunidad puertorriqueña. Son inmigrantes que están 18, 20, 25 años en Nueva York, por ejemplo, y luego regresan a su patria con toda la familia. Claro, y con la nevera, y el Ford, y todo lo demás. Entonces, habría que añadir como punto de agenda en futuras reuniones de este tipo, ¿qué ocurre con todos los hijos de esos inmigrantes que han nacido en Estados Unidos muchas veces, que se han educado en high schools, que han quizás andado con gangas de puertorriqueños o de chicanos, cuando regresan a sus países de origen, vamos a decir, étnico? Allá les llamamos Dominican Yorks. Yo creo que los puertorriqueños le pueden llamar Dominican o Puerto Dominican, ¿cómo se llama? Puerto Rican, New Yorkian, no sé, pero es un fenómeno curiosísimo lo que está ocurriendo con esos Dominican Yorks en República Dominicana, el grado de inadaptación y los problemas lingüísticos que tienen son muy, muy peculiares. Nosotros en la Universidad Católica Madre y Maestra inclusive hemos tenido que diseñar un curso para este grupo en particular, porque no encajaba, no había manera de enfrentar sus problemas lingüísticos. Eso es únicamente mi aportación. Creo que es un tema de reflexión también si realmente existe esta migración de regreso en México, por ejemplo, o en Colombia o en Centroamérica, porque creo que debería estudiarse el impacto lingüístico que va a causar en la comunidad y la problemática lingüística que ellos traen de los Estados Unidos. Agradecemos al doctor Fernández su precisa intervención, pero sí convendría aclarar que en ningún momento hemos supuesto que todos los inmigrantes se queden en los Estados Unidos. Yo creo que hay muy distintas clases de inmigrantes. Es más, hay algunos que no solamente regresan a los 25 años a su patria, sino que viven en las dos patrias. Es decir, muchos de los inmigrantes mexicanos, por ejemplo, se rigen todavía por esa antigüedad que antes se llamaban las estaciones. Por ejemplo, regresan a sus pueblos para las épocas de la cosecha o para la época de la siembra. Esa es una cuestión que se da en el interior de nuestros países, pero se nota muy marcadamente cuando hay el contraste del obrero que va a trabajar en una industria de Chicago y que regresa para la fiesta de la mamá o para la fiesta del pueblo, o bien para la cosecha o la siembra, como decía anteriormente. Gracias, doctor Fernández, y ahora le doy la palabra al doctor Odón Betanzos. Bueno, está bien. Yo no, porque no había visto. Gracias. Muchas gracias. Intentaré ser lo más conciso posible. Yo quería manifestar mi satisfacción porque creo que este seminario ha sido un gran éxito y el principal éxito ha sido reunirnos una serie de personas que estábamos interesadas por el tema de la lengua española en Estados Unidos, pero
desde el punto de vista, quizá, como se ha mencionado aquí, un poco provinciano. Entonces, con las diversas ponencias, los diversos puntos de vista que se han expuesto aquí, ha ayudado un poco a completar las piezas de nuestro pequeño rompecabezas. Pero, lo mismo que digo que ha sido ya, por el mero hecho de encontrarnos un éxito, creo que también es importante intentar trazarnos unos objetivos y que esos objetivos sean realistas. Quizá el objetivo a mayor plazo sería la institucionalización de estos encuentros y el transmitir quizá a la cumbre de jefes de Estado globalmente interamericana unas conclusiones de este seminario. Pero creo que hay otros dos objetivos más inmediatos y más realistas. El primero sería el que entre todos nosotros, a través de la presidencia, de la coordinación, se nos hagan llegar las ponencias de los otros expositores. Sé que eso a veces es complicado, algunos de nosotros ni siquiera lo hemos traído escrito, pero sí sería muy importante que nos incitaran y persiguieran hasta que todos nosotros mandemos por correo esa ponencia, y si se pudiera publicar sería mejor. Otro objetivo mucho más sencillo, pero que rogaría, no es difícil, pero por favor, inténtelo cumplir. Mándenos a todos una lista con números de teléfono, dirección y posición académica o oficial de los diversos participantes. Parece una cosa tan sencilla, no está en este programa que nos han distribuido y me parece esencial para el intercambio de ideas y en su día el que nos podamos reunir otra vez en otro lugar del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Garrigues. Doctor Betanzos. Que los chicanos no necesitan de nadie y resulta que sí necesitan de todos. Al exponer las vivencias, los estudios, los conocimientos, y que ha puesto como ejemplo a creación en lengua española, creación de suma importancia, que forma de una manera completa, y ya no solamente la creación en lengua española en la península, sino en los clásicos en Hispanoamérica. Es decir, el pueblo chicano, como todos los pueblos de lengua española, sí necesitan del concurso, del conocimiento, de la creación literaria, de la lengua. Sobre todo quiero que quede bien claro que puede participar en cualquier parte en lengua española porque lo hace a la perfección. Quiero referirme también de una manera concreta a los trabajos que se realizan desde España, como se podrán realizar desde otros países de nuestra lengua, en cuanto a algo de suma importancia como es la enseñanza. Sin la enseñanza será difícil. Si en este momento parara la inmigración, sería muy difícil, no imposible, pero muy difícil, y prueba de ello es que Nuevo México lo ha conseguido durante 150 años, de cerco por otra lengua. Es decir, que los trabajos que realiza la Embajada de España por medio de su Departamento de Educación, tal como lo ha expuesto el profesor García Prieto, me parece de algo sustantivo. Aparece después un fenómeno de suma importancia que muchas veces no hemos tenido en cuenta cuando se ha hablado de la lengua española en Estados Unidos, y lo acaba de exponer de una manera concreta, de una manera clara, el profesor Montemayor. Es decir, que iniciar una españolización, un acercamiento del español para conseguir una cohesión entre todos los pueblos que forman estas comunidades en Estados Unidos, resulta en algunos aspectos bien difícil. Y difícil porque antes de llegar a esa españolización convendría que la españolización empezara desde un movimiento bilingüe dentro de cada nación con las lenguas aborígenes. Es un problema difícil de rebasar, pero en esa voz no podemos decir nada nosotros, son las naciones las que tienen que hablar en ese sentido. Y creo, de una manera concreta, de una manera sencilla, que habrá que buscar unas líneas generales que nos unifique, aunque sea de una manera superficial,
a todas las minorías que integran las comunidades de hispanohablante en Estados Unidos. Gracias. Gracias, doctor Betanzos. Y ahora le doy la palabra a usted, señor. Creo que durante esta mañana se ha realizado uno de los aspectos más importantes con respecto al motivo de la reunión, que es la lengua española en los Estados Unidos. Asimismo, me parece una forma asombrosa cómo plantea el maestro Montemayor esas problemáticas que nacen en todos los pueblos y el peligro en la propia España, madre de la lengua, que existe actualmente y que, a mi parecer, desde el año de 1936 o 37, se dio el fenómeno de este problema ante la llegada de los refugiados españoles, en lo cual había realmente islas y representantes de esa unidad de Europa en la que prácticamente había problemas con el español, ya que se presentaba automáticamente las formas originales del habla de cada uno de los estados. Pero lo ha planteado en forma magnífica el señor Montemayor, así como un resumen de todo este problema que hace en una forma maravillosa también el maestro Padilla. Quiero agregar la excelencia de la presentación del señor Emilio García, y en la cual finaliza con el decálogo, que me parece también una forma de presentación muy posible para la defensa del español. Respecto al planteamiento del maestro Padilla, me parece como una contradicción el hecho de que señale el no necesitar de un lenguaje materno, ya que cita como principio su tierra natal, posiblemente Jalisco, donde no encontró una forma expresa de la comunicación en esta lengua tan maravillosa. Posiblemente hace esta presentación señalando el inicio de su origen, como lógicamente dentro de una lenguaje familiar, y no precisamente hasta que ya modela un español que se habla en universidad. Ahora bien, es también creíble que donde haya aprendido el español en una forma elevada, pues no se trata, por ejemplo, de una expresión diferente a la que puede haber en cada uno de los países hispanoparlantes, sino que sucede pues que es un lenguaje a un nivel elevado, pero que lógicamente se trata también de que es una expresión cultural, universitaria, pero con los orígenes, como lo señala el señor Montemayor, de la creación del español por los pueblos.